Bueno, muy buenas tardes. Sí, bueno, vamos a seguir entonces con estos temas de remesa que están siendo muy debatidos. Entonces vamos a pasar las remesas al otro lado de la ecuación. Ahora vamos a ver qué tanto las remesas inciden en el crecimiento económico y en este caso para los países de América Latina. Bueno, cuando en este caso que se está estudiando este fenómeno para América Latina, de acuerdo con la información que pude recabar, pude obtener información para 16 países, tanto de América del Sur, México y Centroamérica, incluida República Dominicana. Idealmente se podría recopilar información para más países, pero no hay como series temporales en el tiempo que uno podría armonizar para un espacio de tiempo largo. Entonces, en este caso tengo datos desde el primer trimestre de 2001 hasta el cuarto trimestre de 2023. Entonces, ¿en qué contexto estudiamos este fenómeno? Podemos ver en la gráfica 1 el crecimiento significativo que ha tenido los flujos de remesas familiares a lo largo desde el periodo 2001 a 2023 a Q4. Sin duda que ahí se ve lo que se ha mencionado, el crecimiento gigantesco que tuvo desde aproximadamente desde 2016-17. Y por otro lado tenemos la otra variable que obviamente es referente, que es los flujos migratorios. Entonces en la gráfica 2 presento la población residente en Estados Unidos, segmentado por República Dominicana en rojo, México obviamente que tiene la mayor población latina en Estados Unidos, Centroamérica y los países de Sudamérica. Entonces podemos ver que en todas las regiones ha habido un crecimiento significativo en el flujo migratorio a Estados Unidos. De hecho, en el periodo este que se menciona, la población latina residente en Estados Unidos ha crecido alrededor del 70%. Ahorita viendo los datos que tiene la Oficina de Censos, se registran en 2022 alrededor de 62 millones de latinos residentes en Estados Unidos. Y bueno, se ve que obviamente el flujo migratorio es hacia Estados Unidos, ¿va? Donde tenemos la mayor parte de población latina. Eh, de acuerdo con el sexto manual de balanza de pago, bueno, las remesas se definen como esas transferencias unilaterales, que son resultados de los conceptos que se mencionaron recientemente, ¿va? Están asociados pues a ese proceso altruista donde el migrante envía recursos a su familia dado los vínculos que hay entre ellos, ¿verdad? Si pensamos desde la perspectiva contable, tanto para las estadísticas del sector externo como para las estadísticas de las cuentas nacionales, pues las remesas entran a los países y uno lo puede ver en la cuenta secundaria de la balanza de pagos, la balanza de transferencias. Eso sin duda ayuda a equilibrar la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ya los recursos en el país pues ayudan a financiar parte de los componentes de la demanda agregada, tanto consumo como inversión, y mayormente consumo en el caso de nuestros países. Entonces es como el mecanismo como puedo identificar cómo las remesas entran por el sector externo y afectan la parte real y al final pues terminan incidiendo en el crecimiento económico de los países. Entonces el objetivo pues de ese trabajo es identificar cómo esta relación entre remesas y crecimiento determinan la dinámica que ha tenido el PIB real para los países de América Latina. Obviamente, dadas las características propias de cada país, lo que hemos mencionado, la heterogeneidad de cada uno de nosotros, nuestras condiciones geográficas, los conflictos políticos que hemos tenido, pues han de alguna manera determinado los flujos migratorios, la violencia, por ejemplo, en Centroamérica, sin duda que ha sido determinante para muchos flujos migratorios en países como Honduras o El Salvador. Entonces, como mencioné, esta investigación utiliza un panel dinámico de datos trimestrales desde el primer trimestre de 2001 al cuarto trimestre de 2023. Sin embargo, reconozco que parto del supuesto de que las remesas y el PIB tienen una relación de endogeneidad. Entonces, para ahondar sobre el tema de la endogeneidad, pues se utilizó la metodología de variables instrumentales. Entonces se va a buscar una variable que afecte las remesas, pero que no esté relacionada con el PIB de los países de América Latina. En cuanto al listado de países que se incluyen en esta investigación, pues son los que se mencionan acá. Argentina, Bolivia, Chile, los países de Centroamérica, México, República Dominicana. Entonces, por ejemplo, hay países como Venezuela que no tiene series de datos
para poder construir una serie del primer trimestre de 2001. Hay otros países como por ejemplo Jamaica, Trinidad y todo que tienen datos parciales, pero no es posible construir una serie de tiempo de todo el conjunto de variables. Entonces, aun cuando, viendo algunos datos que dice las Naciones Unidas, las remesas son importantes en estos países, pero no hay cómo construir una serie de tiempo que nos permita incluirla en este tipo de análisis. Las variables que se utilizaron fueron las remesas en dólares, el PIB real de cada país, el PIB a precios corrientes, la formación de capital, el consumo de gobierno, la inversión extranjera directa expresada en dólares, la inflación, las import y las export, tanto valores corrientes y valores constantes, para efectos del análisis. Y como variables adicionales para la conversión de las variables, pues el tipo de cambio nominal, la población migrante de cada país en Estados Unidos. Bueno, aquí quiero agregar que conforme a algunas de las observaciones que se me hizo para la revista RECAR, incluí la población migrante de España como, sin embargo, los datos no cambian prácticamente en nada cuando uno ve que en Estados Unidos hay 62 millones de migrantes y que en el caso de España creo que eran 2.5 que se mencionó en la mañana. Entonces, claro, la proporción es muy significativa, ¿verdad? No pesa mucho en términos comparado con la población residente en Estados Unidos, los migrantes en España no son tan relevantes, así, en términos proporcionales. También para la implementación de lo de las variables instrumentales, pues utilizo la cantidad de los empleos en los diferentes estados y para las actividades económicas en los Estados Unidos. Y también utilizo para efectos de un cálculo, de los cálculos que se van a desarrollar, pues la población residente en Estados Unidos y para cada estado de los Estados Unidos. Esta es la conversión que se hizo de las variables. Entonces, como se quiere ver el efecto de las remesas en el crecimiento económico y el crecimiento económico está expresado en términos constantes o en términos reales, pues lo que estoy haciendo es que estoy tomando las remesas de cada país en dólares, la multiplico por el tipo de cambio anual de deflacto para obtener una aproximación al poder adquisitivo de las remesas, es decir, la remesa en términos constantes. Lo mismo con el PIB, se tomo el PIB corriente de cada país, lo divido entre el tipo de cambio nominal y saco el PIB corriente en dólares. Calculo la apertura comercial, que se mencionó en la mañana, que es la export más import entre PIB en términos corrientes, para ver qué tanto incide eso pues, en el crecimiento económico de los países. De acuerdo con la literatura que se revisó, que es algo similar a lo que mencionó el compañero de Guatemala, pues hay un paper seminal de Robert Barro del 96, donde él menciona cuáles son los principales determinantes del crecimiento económico. Entonces él habla, por ejemplo, de una variable de capital físico. Entonces esta variable de capital físico está aproximada por este ratio entre la formación de capital y el PIB. Se incluye también esta variable del consumo del gobierno entre PIB como una medida como qué tanto está participando el gobierno en la economía y qué tan positivo o qué tan negativo puede ser. También la otra variable que está utilizando pues es la inversión extranjera directa como porcentaje del PIB. Aquí se trata de identificar cuál es la influencia en los países de la entrada de recursos externos como mecanismo para financiar el crecimiento económico. En vista que estoy trabajando con datos originales sin desestacionalizar, pues estoy aplicando la variación interanual de todas estas variables. Entonces estoy dividiendo el T menos T menos 4, quiere decir la variación interanual. El primer trimestre de un trimestre, el primer trimestre de un año respecto a igual trimestre del año anterior. Entonces estamos sacando las variaciones interanuales de todas las variables. Para ver un poco los datos de los países de América Latina, podemos ver que en promedio, por ejemplo, durante todo este periodo en análisis 2001-2023, el crecimiento promedio de América Latina fue 2.4. Sin embargo, cuando vemos los países, vemos, por ejemplo, República Dominicana fue un país que tuvo un crecimiento de 4.6 promedio, o sea, creo que es el país que mayor crecimiento económico tuvo en este espacio de tiempo. Podemos ver Perú también, que tuvo un crecimiento económico importante. Por otra parte, en la columna número 3, veo cuál es la participación que tiene el PIB de cada país respecto al total de la suma de ellos. Entonces, obviamente, Brasil, que es la economía más grande, pesa alrededor del 40% de toda la economía latinoamericana.
le sigue México, y así podemos ver cómo está estructurada la economía latinoamericana. Entonces, por otra parte, miramos cuál es el peso de las remesas respecto al total de remesas que recibió América Latina. Entonces, claro, México obviamente sobresale. Vemos que de todas las remesas que recibió América Latina del 2001 al 2023, México canalizó un 44% de ellas. Podemos ver que Guatemala recibió un 10%, entonces podemos ver esa diferenciación que hubo para cada uno de los países en este periodo de tiempo. Y finalmente, muestro cuál es la relación entre remesas y PIB. Entonces, en este caso, si bien, por ejemplo, El Salvador es una economía pequeña, pero recibió el 20% respecto al PIB en términos de remesas. Lo mismo Honduras. Puedo ver que obviamente Centroamérica y República Dominicana se concentra en términos de proporcionales la mayor parte del flujo de remesas en toda América Latina. Entonces, ya entrando un poco a la metodología que se desarrolla para analizar cómo influyen las remesas en el crecimiento económico de América Latina, pues de alguna manera, cuando miramos cómo fluyen las remesas para los países de América Latina, encontramos un problema fuerte de endogeneidad porque en general, por ejemplo, nuestros países tienen una alta relación comercial con Estados Unidos, entonces cuando sube el PIB de Estados Unidos, sube el PIB de nuestros países. Y a su vez, cuando sube el PIB de Estados Unidos, suben las remesas. Entonces, hay un efecto como de simultaneidad entre los movimientos de las remesas y el PIB de nuestros países. Entonces, en la literatura, generalmente este enfoque se aborda o se solventa utilizando variables instrumentales. Entonces, queremos encontrar una variable que afecte las remesas, pero que no afecte el crecimiento económico de nuestros países. Entonces, precisamente porque al hacer una estimación normal, tradicional, utilizando mínimos cuadrados ordinarios, pues los resultados van a ser sesgados e inconsistentes. Vamos a llegar a conclusiones que no necesariamente son precisas estadísticamente. De ahí porque la necesidad de abordar una metodología que nos permita lidiar con este problema de la endogeneidad, que es el caso de las variables instrumentales. Bueno, entonces, en este caso, en la literatura hay una metodología que encontré que es la metodología Cheshire. Entonces, ¿qué es la metodología Cheshire? Entonces, la metodología Cheshire es como que pensamos de que existe una especie de variable que afecta a cada una de las unidades del panel, pero a cada una de las unidades del panel afecta de manera diferenciada. Por ejemplo, si miramos en el caso de Honduras, por ejemplo, o muchos de nuestros países, gran parte de la gente que trabaja en Estados Unidos trabaja en la construcción. Pero viendo, por ejemplo, el caso de República Dominicana, vi algunos datos que mucha gente trabaja en el área de servicios. Entonces, si hay un efecto en la construcción en Estados Unidos, seguramente le va a impactar más a los países de Centroamérica, pero no a República Dominicana porque ellos están más expuestos a un choque en el área de servicios. Entonces, este tipo de instrumentos llamados Cheshire nos permiten tratar de cuantificar el impacto que pueda tener la unidad a un choque diferenciado. Entonces, vamos a construir un conjunto de variables instrumentales para cada uno de los países, considerando la actividad económica en que trabaja cada uno de los migrantes, el peso que tiene la población en ese estado donde está la actividad económica. Entonces, yo viendo los datos, me fijaba de que hay, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, gran parte de los migrantes están en el estado de California y la mayor parte de esos migrantes trabajan en actividades como la construcción. Hay otra parte de los migrantes que también uno los puede ubicar, por ejemplo, en el estado de Texas.
Entonces, sacando los datos de la de la Oficina de Estadísticas Laborales y de la Oficina Internacional de las Migraciones, logré construir un indicador ponderado donde está la actividad económica y por el peso que tiene la cantidad de migrantes en ese estado, por a su vez el total de población que está residente en ese estado. Entonces, al tener ese indicador ponderado, permite tener una medida como de cómo va evolucionando la fuerza, como el volumen laboral en esos estados donde prevalecen los latinos, ponderando por la importancia que tiene la población que está residiendo ahí. Entonces, eso me permite tener un indicador que trata de cuantificar cuál sería el impacto de un choque en ese estado para las actividades económicas donde viven los latinos. Entonces, esa sería la variable que voy a utilizar para quitar el componente endógeno a las remesas familiares para cada uno de los países de América Latina. Adicionalmente, como estamos trabajando con un panel dinámico, se suele también de la misma manera presentarse un problema de endogeneidad por la relación que puede haber entre los valores contemporáneos y sus términos errores. Entonces, una propuesta metodológica que está en la literatura es esta metodología de Anderson Haseau, donde Anderson Haseau nos dice que si las variables en T1, en el rezago T1 están predeterminadas, yo puedo rezagar y utilizar su instrumento como una manera de variable instrumental para quitarle el componente endógeno a la variable rezagada, que en este caso es el PID en el rezago T-1. Entonces, entonces, las remesas están limpiando su endogeneidad con el indicador ponderado de empleo y el PIB, el crecimiento del PIB en T-1 se está limpiando su endogeneidad con el rezago en T-2. Por otra parte, como vimos en los cuadros anteriores, realmente las remesas pues no son homogéneas por país y por la cantidad de migrantes y por el peso de las remesas que tienen en cada uno de los países. Entonces, en un panel uno puede estimar una regresión incluyéndole pesos. Estos pesos vamos a ver que son determinantes para tratar de cuantificar realmente el efecto de los flujos de remesas para cada uno de los países y a nivel ponderado de América Latina. Entonces, ¿cómo se calculan los pesos? Se calcula dividiendo, sacando un ratio entre los migrantes en Estados Unidos y España respecto a la población total. En este caso, yo pude ver que el país donde ese ratio es más alto es en El Salvador. En El Salvador tiene más de 2 millones de habitantes solo en Estados Unidos. Tiene alrededor de 100,000 residentes en El Salvador, pero El Salvador tiene alrededor de, creo que son como 6.5 millones. Entonces, si sacamos esa relación, son casi la mitad de la población vive fuera del país. Entonces, obviamente, el impacto de las remesas es más relevante para un país como El Salvador, como un país para Brasil, donde el peso de los flujos migratorios no es tan relevante en términos de la proporción, de la cantidad de su población. Entonces, ese ratio de migración-población lo multiplico por el ratio de las remesas PIB. Entonces, eso me da como una idea de la importancia que puedan tener las remesas en términos del peso de la migración y el peso de las remesas respecto al PIB. Y se plantea este modelo, entonces, en vista que estamos trabajando con la metodología de variables instrumentales, pues en este procedimiento pues tenemos un sistema de dos ecuaciones. Hablamos de un sistema de mínimos cuadrados en dos etapas. Entonces tenemos una ecuación estructural, que es la ecuación de la cual partimos, y tenemos unas ecuaciones de primera etapa y tenemos un conjunto de ecuaciones en forma reducida. Entonces, como pueden ver, las ecuaciones de la primera etapa son las ecuaciones que me permiten limpiar la endogeneidad que tiene las remesas y la que tiene el rezago del PIB en T-1. Entonces, ya al estimar al estimar las regresiones de primera etapa, pues los resultados se incluyen en la regresión de segunda etapa y eso es lo que permite limpiar el componente endógeno tanto de las remesas como del rezago del PIB en T-1.
Bueno, creo que no sé, mira. Eran como los pesos que se obtuvieron a partir de los datos, entonces bueno, creo que no se ve muy bien, pero en el caso de El Salvador, como lo mencioné, es el país que tiene el peso más alto en términos de ese ratio que mencioné, esa multiplicación de ratios entre la migración y población y las remesas PIB. Miro que en 2023 El Salvador se lleva casi el 47% de todo el peso al sacar ese ratio inmigración-población por remesas PIB. En cambio, hay países donde se ve que pues, no tiene mayor importancia. O ver que en el área, obviamente, como ya se mencionó, Costa Rica no tiene mayor trascendencia en términos de las remesas. Y bueno, eso es lo que se manifiesta. Obviamente, podemos ver que Honduras tuvo un crecimiento significativo en el peso en estos pesos para las regresiones, por el crecimiento significativo que ha tenido las remesas y los flujos migratorios hacia Estados Unidos y hacia España. Y si uno lo ve por regiones, obviamente Centroamérica y República Dominicana, pues vamos liderando esto, ¿no? Por la alta dependencia que tenemos de los flujos de remesas a nivel del área. Y estos fueron los resultados obtenidos de las regresiones. Primero presento la estimación tradicional por mínimos cuadrados ordinarios y a la par presento la ecuación obtenida por mínimos cuadrados en dos etapas utilizando variables instrumentales. Entonces, algo interesante que también se presenta una regresión con pesos y otra regresión sin pesos, es decir, sin ponderar el panel. Lo mismo con la ecuación de mínimos cuadrados en dos etapas. Asimismo, se presenta unos resultados corrigiendo los errores con errores tipo clúster y otro con errores robustos. Interesantemente nuestro parámetro de interés, que es las remesas, al no ponderar, sale el coeficiente negativo. Porque cuando uno ve, muchas veces las remesas pueden ir en contra del ciclo económico, por lo que se mencionó. En tiempos donde la economía cae, puede que suban las remesas, entonces podamos tener relaciones contrarias. Sin embargo, al ponderar las remesas y al darle la importancia que tiene según la economía, la relevancia que le da la remesa cuantificada por aquel peso, vemos que el resultado se vuelve positivo. Y ese resultado pasa de ser una elasticidad de 3% a una elasticidad de 14.4% al utilizar la metodología de variables instrumentales, que sería el método más preciso para tratar de identificar esa elasticidad entre remesas y PIB. Como al ver las variables de control, pues me parece que se ajustan más o menos a lo que uno esperaría teóricamente. Vamos a ver que el gasto de gobierno tiene una relación negativa con el crecimiento y estadísticamente significativo. La formación de capital, si bien es cierto, no es significativo, pero el coeficiente es positivo. Podemos ver que la inversión extranjera directa, el efecto es positivo. La inflación obviamente tiene un efecto negativo. La apertura comercial es positivo, pero sin significancia estadística. Entonces, los resultados como que van conforme a lo que uno esperaría teóricamente y pues al ver los coeficientes, sin duda que al incluir pesos, mejora significativamente los resultados y al utilizar la metodología de variables instrumentales se ve un coeficiente que refleja una elasticidad de alrededor de 14.4%. Y en términos generales, pues se ve que las remesas es la variable que más incide en el crecimiento económico para este grupo de países de América Latina. Esta fue bueno, en vista que como utilicé el procedimiento de variables instrumentales, pues generalmente uno tiene que presentar las pruebas estadísticas para ver si el instrumento y la variable instrumental cumple con el supuesto de validez, si es relevante. Entonces, en este caso, lo que analizamos es la prueba Kale, Bern, Pat, Wall, que es una prueba F de significancia global de los instrumentos. Entonces, podemos ver que el coeficiente es de 30.86. Si uno lee el libro de Woolbridge, pues Woolbridge dice que si este coeficiente es mayor a 10%, pues el instrumento es a método débilmente fuerte, es débil, pero el coeficiente da 30.80, entonces queda ahí
quizás alguna literatura reciente dice que este coeficiente tiene que ser quizás mayor a 100%. Entonces el resultado pues es aceptable, aun cuando pues da 30 y al menos cumple con el supuesto que menciona Woolrich en su libro de texto. Y pues entonces podemos validar que el instrumento es válido, cumple la restricción de exclusión y nos permiten hacer inferencia estadística válida sobre los resultados. Un ejercicio que se me pidió fue tratar de presentar un ejercicio para Centroamérica y República Dominicana, ya que en el ejercicio anterior pues, es para todos los 16 países que mencioné de América Latina. Yo tenía la percepción de que al hacer ejercicio para Centroamérica el coeficiente de elasticidad iba a ser mayor. Sin embargo, al correr la regresión y revisarlo minuciosamente, al ver, por ejemplo, el resultado con variables instrumentales, el coeficiente da 10.7, da inferior a toda América Latina. Entonces, tratando de revisar la microdata, pude ver que, por ejemplo, El Salvador ha tenido un crecimiento en promedio de 2.1% durante toda esta muestra de datos. En cambio, los demás países de América Latina han tenido crecimientos más fuertes. Entonces, pareciera como que el efecto en el efecto de las remesas en El Salvador, que es el país que más pondera dentro del panel, no ha sido tan significativo que respecto a otros países que han recibido un alto flujo de remesas pero han tenido mayor crecimiento económico. Como a manera de concluir de los resultados, pues la estimación tradicional por mínimos cuadrados ordinarios tiene fuertes problemas estadísticos, lo que hemos mencionado de la endogeneidad, y tiende a subestimar la relación entre el crecimiento de las remesas y el crecimiento del PIB real. La elasticidad del PIB real y las remesas fue de 14.4, el resultado es estadísticamente y económicamente significativo. Y es interesante que comparado con Centroamérica, pues el coeficiente es más elevado. Como se pudo ver en los pesos, el efecto de las remesas varía conforme a la importancia que le da a cada país a las remesas, tanto por la parte de la parte macroeconómica, al comparar las remesas con el PIB, como por la parte al comparar la población residente en Estados Unidos y España respecto a su población. Entonces, como vemos que, por ejemplo, en El Salvador las remesas han llegado a representar más del 25% del PIB, similar al caso de Honduras. Entonces, obviamente, un choque de remesas incide más en el crecimiento de estos países respecto a otros, o al menos es lo que intuitivamente podemos percibir. De acuerdo con los resultados obtenidos, pues el mecanismo de utilizar variables instrumentales brinda resultados que son estadísticamente buenos y es una manera adecuada de tratar de identificar ese mecanismo que puedan tener las remesas sobre el crecimiento económico de los países. Algunas limitaciones o consideraciones que puedo encontrar en el trabajo fue que para realizar las estimaciones econométricas tuve que empalmar varias series temporales porque pues no todos los países tienen series temporales largas, algunos tienen series para unos años base, otros no han publicado sus series empalmadas, entonces previo a la parte econométrica construí toda la base de datos empalmando varias series y eso le da pues una cierta trabajo estadístico previo que se tuvo que hacer para reconstruir una conjunto de series temporales que estuvieran uniformes para todos los países del año 2001. Y la selección de la muestra pues respondió obviamente a la disponibilidad de datos. Como mencioné, hay países que puedan tener, las remesas puedan ser importantes, pero sin embargo no hay datos. En esta investigación parte del supuesto de que las remesas proceden de Estados Unidos. Sin embargo, como mencioné ahorita, se agregó la parte de España, que lo agregué ayer, que estuve revisando los datos que tiene publicado el INE. Y bueno, sería, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Selin. Ahora le pasamos la palabra a Evelyn, quien está a cargo de los comentarios. Sí, claro. Y encender el micrófono también. Bueno, entonces les voy a compartir mis comentarios. Primero, felicitar a Celine porque me parece que es un trabajo muy detallado y de verdad muy relevante, que también es como
el opuesto, ¿verdad? Lo que veníamos viendo. A nivel general, ay, perdón, disculpen. Bueno, igualmente, ¿verdad? Siempre hay que hacer una pequeña aclaración que estos son los puntos de vista propios y no representa ni el del Consejo ni el de la Secretaría. Voy a hacer como un repaso general, que es que el objetivo de la investigación es identificar la relación entre el crecimiento del Producto Interno Bruto real de las economías de América Latina y los flujos de las remesas familiares recibidos por estos países en el periodo 2001 a 2023, y menciona que existe evidencia para considerar las remesas como un factor que estimula la demanda agregada, equilibra la balanza de pagos y contribuye positivamente al crecimiento económico de dicha región, y principalmente a la subregión de Centroamérica y República Dominicana. Eh, en la parte de los datos y metodología, él utiliza un dato de panel dinámico por trimestre y país en las primeras diferencias, por lo que ya nos comentó, y la mayoría de las series fueron expresadas en términos originales, pero para poder generar la variable instrumental, consideró las series de manera desestacionalizada. En la parte metodológica, utilizó variables instrumentales para eliminar la endogeneidad que puede darse entre lo que son las remesas recibidas y la producción real de América Latina. Además, consideró la variable de empleo latinoamericano por estado en Estados Unidos como exógeno al modelo original, dado que el indicador del empleo tiene capacidad de influir en las remesas enviadas a la región, pero no de manera directa al Producto Interno Bruto de cada uno de los países analizados. En la parte de remesas, haciendo una reconsideración, los países que más se ven afectados eran Guatemala, República Dominicana, Colombia y El Salvador de manera absoluta, y como relación del PIB, encabezaría la lista El Salvador y Honduras, Haití, Jamaica y Nicaragua con un 15%, siendo los principales receptores de Centroamérica y el Caribe. Y comentar la parte de endogeneidad, ¿verdad? Que es un problema que presentan las series y que lo que hace es utilizar es el empleo de Estados Unidos, de aquellos estados y actividades donde hay una alta participación de la población latina, y la pondera según la importancia de los flujos migratorios respectivos de cada país, según su población. El resultado para mí más relevante era el de la necesidad remesa PIB, que representaba un 0.15% en la región, y que este efecto es estadístico y económicamente significativo, principalmente para El Salvador y Honduras, que tienen una participación de más del 25% del Producto Interno Bruto. Y menciona que esto pone en evidencia la baja oferta de trabajo, que, conjunto a otros factores socioeconómicos, han acelerado los flujos migratorios de América Latina hacia Estados Unidos, principalmente en la última década. Aquí voy directamente a las sugerencias, que es que a la hora de estar leyendo el documento, me parece que sería tal vez conveniente como revisar la estructura, porque en algunas secciones hay como información muy relevante que se especifica hasta el final. Entonces eso no facilita al lector como, como poder llegar a la conclusión que se desea de manera más directa o a la afirmación que se está haciendo. Además, sería, bueno, ya menos expreso por qué fue que no lo hizo, pero podría tal vez analizarse no solamente España, sino también considerar otras relaciones existentes entre los países de la misma región, como en el caso de Costa Rica y Nicaragua, o otros países que se den de la región de Latinoamérica, ¿verdad? Que es donde juegan un rol significativo en el envío de remesas. Otra sugerencia es a nivel de notación, porque en algunos casos se utilizaba una notación muy similar o la misma, entonces no queda claro el concepto en sí, que por ejemplo para las remesas se utilizó una ecuación 1 diciendo que eran las remesas familiares en dólares de Estados Unidos recibido por el país I de América Latina en el tiempo T, pero posteriormente también lo utilizo en la ecuación 17 diciendo que son remesas en valores constantes, entonces no queda claro si son constantes y corrientes. Y de hecho, para una formulación que haya en la ecuación 1, también, y ahí sí es como consulta, porque aquí veo que a la hora de sacar los pesos hace una mezcla entre lo que son corrientes y constantes, porque aquí habla, bueno, si fuera que son el mismo término, porque habla de que aquí son las remesas familiares en dólares recibidos por los países, ¿verdad? Lo que les acabo de comentar, pero si ven lo que es el PIB está en corrientes. Entonces ahí es donde está la duda si fue que utilizó la misma notación para dos cosas diferentes o fue que hubo una combinación de constantes y de corrientes en una misma ecuación.
Y lo otro era sugerirle también que en el caso de Nicaragua, en los últimos datos, en los datos más recientes, que de hecho están en el informe de balanza de pagos que divulga la Secretaría, Nicaragua toma un papel muy relevante y ya más bien también, al igual que Honduras y Nicaragua, Honduras y El Salvador, superan el 25% del PIB, una cuarta parte del total. Y a nivel de consulta, es al calcular los pesos, ¿verdad? Si considera solamente las remesas provenientes de Estados Unidos o son las remesas totales, porque si está tomando las remesas totales, estaría como sobreestimando el efecto que tiene Estados Unidos, a mi parecer, y también aclaración ahí, ¿verdad? De que si hay corrientes y constantes en la misma ecuación. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el aporte de considerar solo algunas variables en corrientes y en moneda local, en vez de utilizar solamente constantes en todas las ecuaciones? Y muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Evelyn. Eh, con respecto a lo de la construcción de los instrumentos, efectivamente, los datos que tiene publicada la Oficina de Estadísticas Laborales solo está expresado en términos desestacionalizados y pues obviamente no tienen el componente estacional, son series más planas. Entonces lo que hice fue que, si bien es cierto, para este tipo de variables solo están publicadas así, sin embargo, para el empleo latino global en Estados Unidos, ellos sí tienen publicados datos originales y datos desestacionalizados. Entonces, de alguna manera lo que hice fue rescatar el factor estacional de ahí y multiplicarlo por los datos desestacionalizados para tratar estoy asumiendo un supuesto de que el empleo del Estado y para la actividad económica y ese indicador ponderado tiene como la misma estacionalidad del total del empleo latino en Estados Unidos, ya que no encontré datos originales a este nivel de detalle. Con la estructura sí lo voy a revisar. Con lo de la anotación sí tiene razón, creo que en algunas partes del documento no preciso ven que si se refieren a valores corrientes o valores constantes, o si están en la moneda local o en dólares. Entonces sí voy a tratar de corregirlo. Sin embargo, no hay ninguna relación que esté de corriente a constante. Si el ratio, por ejemplo, la FBK respecto a PIB, ambos están en valores corrientes. Y todas las variables están expresadas en términos de la misma valoración, tanto para moneda local o si están en corriente o si están en constantes. Y lo que mencionó de las remesas, bueno, estoy tomando las remesas de las balanzas de pagos de cada país, entonces estoy tomando todas las remesas, no solo las remesas que se envían a Estados Unidos. Sin embargo, para los pesos, eh, creo que en el documento que remití primariamente todavía no había considerado los flujos migratorios a España. Entonces, recientemente estoy tomando los flujos migratorios para Estados Unidos y para España. Y que en el caso en el caso de Nicaragua, no sé si hay datos para poder considerar una serie de tiempo para ver si se podría robustecer el resultado para ese país que tiene esta particularidad que pues recibe remesas de Costa Rica. Muchísimas gracias, Elin. Excelente. ¿Hay alguien que tenga algún comentario o pregunta? Si no, entonces podemos hacer aquí el break. Bueno, señor Pablo. Sí, tal vez solo rapidito. Sí, de acuerdo. Yo no sé si no lo entendí bien. En el caso de la regresión para Centroamérica le da, creo, 10%, si no me equivoco. 10%, sí. Es el tema de Nicaragua el que le puede estar influenciando, digamos, esa situación, porque es raro pensar que en el caso de El Salvador, que ciertamente ha tenido un crecimiento plano y su flujo de remesas, pues sí, ¿verdad? Pero Guatemala, Honduras, Nicaragua, con tasas de crecimiento importantes y flujos de remesas importantes, parece raro, digamos, un poco revisar eso. Y en segundo, cuando vi el ponderador de población, me llamó la atención que hace sobre la población total. No sé si me equivoqué, con uno de los ponderadores que tiene, analiza la población total del Estado. ¿Por qué no analizar la población económicamente activa, por ejemplo, de ese Estado para circundar? Ahí lo que tiene publicada la Oficina Internacional de las Migraciones es la población, por ejemplo, de Centroamérica, en Texas, o la población de México en el estado de Florida. Entonces, aquellos estados donde tiene mayor población tendrían como que una mayor contribución al indicador ponderado.
Claro, bajo el precepto de que se está asumiendo de que toda o sea, usted está asumiendo que la estructura laboral es la que se mantiene, digamos, de cara a la cantidad de personas que están Sí, definidas en exacto, ese sí, sector. porque si hay mayor población en Florida y Sí. trabajan en la actividad económica X, entonces eso va a influir en mayores flujos de remesas familiares. Ujú. Ok. Y bueno, lo otro que es como un comentario, pregunta más bien. Sí, sí, lo que usted menciona, de hecho, yo cuando estimé los resultados, porque vi que para América Latina la elasticidad daba 15, ya he revisado los datos, me da 14.4, pero cuando se estima solo para Centroamérica, que uno tiene la presunción de que va a ser más alta, porque las remesas influyen más, pero me da 10.7. Entonces, viendo las tasas de crecimiento de cada país y la tasa de crecimiento de las remesas, puedo ver que en El Salvador, que es el país que más incide en los resultados, porque es donde más ponderan las remesas, el crecimiento que he tenido durante ese periodo de tiempo ha sido de 2.4, creo que. Está por debajo del crecimiento que han tenido los demás países del área, que por ejemplo, en caso de Honduras, el crecimiento ha sido en promedio 3.8. Entonces, el hecho de que el país, el caso de El Salvador, ha tenido un crecimiento alrededor de 2% y que es el país que más incide en el panel, porque es el que más peso, hace que el coeficiente se haga más chico. Excelente. Entonces, continuamos ahora con el señor Luis, que tiene un comentario. Sí, bueno, buenas tardes. Muy buena presentación. Y más que la presentación, me gusta la dinámica porque veo bastante relación entre la exposición anterior. Y con respecto a la exposición anterior, para mí, ¿verdad? Uno de los principales hallazgos fue, digamos, la gran importancia que le dan a la estabilidad social y política en el comportamiento de las remesas e incluso tiene una importancia mayor que otras como los efectos naturales, terremotos, todos, y eso nos debería de alertar nosotros a dónde quizás deberíamos de ocupar más tiempo, ¿no? En estudiar sobre las condiciones de estabilidad social y geopolíticas o políticas internas en cada uno de los países en vez de otros factores como el cambio climático, por decir algo, ¿no? Y entonces, pregunto yo, uno podría criticar este último estudio diciendo, bueno, no está incluida esta variable que importante, que el otro estudio sí lo incluyó, que es la estabilidad política, y que obviamente al no estar incluida, uno podría caer en la crítica de variable omitida, ¿verdad? Y decir que el estimador de las remesas está sesgado, ¿verdad? Porque se ha omitido esa variable. Porque entiendo que las variables instrumentales que se utilizaron también estarían correlacionadas con las condiciones políticas, ¿no? La estabilidad política. Es decir, si en Honduras hay una inestabilidad política, evidentemente eso genera una expulsión de trabajadores hondureños hacia Estados Unidos e incrementa su participación en el mercado laboral en Estados Unidos, que es, creo yo, que lo que se utilizó como instrumento. Entonces, el error estaría correlacionado con el instrumento propuesto. Entonces, por ahí quizás no se rompería esa crítica o ese problema de endogeneidad. Lo otro también que es comentario, es más que todo especulativo, es que si nosotros nos imaginábamos graficar en el eje Y digamos, la elasticidad de remesas a PIB y en el eje X el peso de la remesa sobre el PIB, tendríamos una especie de curva de Laffer, ¿verdad? Es decir, a niveles bajos, las remesas quizás tienen una gran contribución en el PIB, pero llega un momento en que las remesas pesan tanto en el PIB que te generan unos problemas, apreciación del tipo de cambio, se revierte la oferta laboral, el salario de reserva cae, la gente no quiere trabajar, piensa emigrar, que quizás el efecto tiende a ser menor. Y yo creo que esa me parece a mí, es la explicación del por qué digamos, a estudiar solo Centroamérica, que son países cuyo ratio remesas a PIB es muy alto comparado con el resto de América Latina, es lo que explica el por qué su impacto sobre el PIB es más bajo, porque ya se dan otros problemas, la reversión, especialmente la reversión de la oferta de trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, muy interesante. El último comentario me parece interesante de tratar de pensar en la curva de Laffer para
al ver la relación de remesas y los coeficientes de regresión. En el caso de la estabilidad política, sí, definitivamente no se incluye en el modelo, porque la estabilidad, en este caso, la variable que estoy tratando de explicar es el crecimiento económico. Entonces sería que tanto la estabilidad política influye en el crecimiento económico, no tanto en las remesas, porque la estabilidad política en Honduras incide en el crecimiento económico de Honduras, pero no incide en el volumen de empleo en el estado de Florida. Entonces, no sé, podría construirse una variable así, tipo similar a lo que tienen los compañeros del Banco de República Dominicana, para tratar de ver la influencia de la estabilidad política sobre el crecimiento económico de los países. Pero lo que pasa es que sería una variable para cada uno de los países de América Latina, porque es un panel dinámico con 16 países, entonces se vuelve un poco complejo construir esa variable para todo el conjunto de países que están en el panel. Y lo otro, cuando hablaba de que el instrumento ayuda a limpiar de la endogeneidad, pues el supuesto es que, por ejemplo, si se construye un edificio en el estado de Texas, la construcción de ese edificio ayuda a financiar las remesas que envía, por ejemplo, un colombiano a su país. Sin embargo, la construcción de ese edificio como tal no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces, visto así, el volumen de empleo que está generando los estados donde viven mayores latinos sí está influyendo en las remesas, pero no hay una relación directa con lo que está ocurriendo en los países receptores de esas remesas. Ese es como el supuesto en el cual se plantea la construcción del instrumento. Gracias. Sí, discúlpame. Siguiendo en la misma línea, yo creo que decir que tal vez un supuesto de inestabilidad Sí. es como muy dramático, porque creo que hay un proceso de endogeneidad en cuanto al diferencial de las tasas de crecimiento, número uno, y posiblemente la cantidad de trabajadores que hacen falta en Estados Unidos. Entonces, la posibilidad de obtener mayores rentas, aún digamos en un término de estabilidad relativa, creo que puede de una forma muy orgánica llevarse a los trabajadores. Entonces creo que en ese aspecto, tal vez utilizando algún proxy de lo que ocurre en el mercado laboral norteamericano, pudiera construir un poco más de relación. Porque ciertamente acá en República Dominicana somos el país que ha crecido más de la región. No obstante, el flujo migratorio ha continuado, ¿no? Y hay muchísimas razones para eso. Pero desde luego una de ellas que no es inestabilidad ni tampoco es falta de crecimiento. Ahora pensando en un país distinto, ¿no? De Centroamérica, que tal vez no crece tanto y que tiene sus elementos, creo que ese incentivo de salir a trabajar afuera y enviar remesas es aún mayor. Así que creo que eso después de los tiempos del COVID todavía se ha ampliado más. Sobre todo porque en el mundo desarrollado Estados Unidos ha sido una economía muy, muy particular, que ha seguido fortaleciéndose y como chupando recursos productivos de otros lugares. Entonces creo que nos dice más realmente acerca de Estados Unidos, aunque no descarto que probablemente se pueda modelar un tema de inestabilidad. Es que solo creo que son tan pocos eventos que no me queda claro que hay una convergencia o algo que se pueda replicar y que sea real. Ok. Sí, creo que ese tema lo voy a explorar, para robustecer los resultados. Porque sin duda que tiene efecto en el crecimiento de los países y la migración y en la vuelta a la remesa. Bene.